visto cómo esa persona dedica su tiempo a la crianza de sus hijos. Siempre está ahí. Amén. Siempre está ahí con ellos. Puede amanecer trabajando a las 4, puede llegar a su casa a las 5 de la mañana, y si esos muchachos tienen una actividad, aunque sea cabeceando, está ahí con ellos. Amén. Así que ya me pongo sentimental. Entonces, vamos a escuchar a Alfonso, a Genis, no sé cómo ustedes le quieran llamar. Así que a Genis. Al genio Alfonso. Que Dios te use poderosamente. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Feliz sábado, iglesia. Que la paz de Dios pueda reinar en nuestros corazones esta noche. ¿Sabes qué? Ese amén ha sido tan reconocido que a veces hay hermanos que a veces escuchan ese amén y con simplemente escucharlo ya saben que yo estoy por estos lados. Bien, mis queridos hermanos, este fin de semana podemos celebrar mucho lo que es el Día de los Padres. Y créeme que a mí me afectó mucho porque, como ustedes saben, mi padre no se encuentra aquí. Vive en New Jersey, pero la pasé bien con mis hijos. Me hicieron muchos regalos. En este mes estamos de fiesta los padres. El fin de semana que pasó se hizo una dinámica aquí en la iglesia que a mí me dijeron cuando yo estaba sentado aquí en el banco. De un minuto estoy tratando de poner esto en orden. El viernes pasado se hizo una dinámica que realizó la hermana Maciel. Y me dijo, yo estando sentado, Lenny, vas a participar. Yo soy, sinceramente, hermano, a mí casi no me gusta mucho participar en los juegos bíblicos. Razones mías. Y cuando pues Maciel llamó y los nenes se pararon acá, tan pronto el nene mío se paró aquí, pues que tenía que ser papá, si lo llamaban. Tenía que ir. Buena táctica, Maciel. Yo vine, me paré acá. Tan pronto Maciel indicó cuál era la dinámica del juego, le estoy diciendo para beneficio a los que están viéndolo a través de las plataformas, a través de las redes sociales. Y cuando Maciel explicó, rápidamente yo protesté. No sé si lo que estaba aquí recuerdan que yo fui el primero que protesté y dije, Maciel, el mío más pequeño, el mío apenas tiene 7 años, los demás son 9, 10, 12 y 11, ¿verdad? Y 20 y pico, o sea que yo estaba perdido antes de comenzar a participar. Pero cuando Maciel empezó a preguntar a los niños, ¿qué color le gusta a tu papá? El niño contestados todos. ¿Cuántos años tiene papá? El enemigo contestó también muy bien. ¿Qué comida le gusta a papá? Él contestó muy bien. Contestó muy bien. ¿Cuándo nació papá? Pues ahí sí yo dije, él va a saber, porque muchas veces nosotros hablamos de eso, pero ahí titubeé un poquito y pues. Pero da la casualidad que ganó el reto. El número 1, ¿verdad? Los demás quedaron en 1, el número 1. Eso me da a entender, mi querido, que los hijos no solamente aprenden cuando nosotros les hablamos, aprenden por lo que ven, nuestras acciones. Pero hay un problema con eso. Dicen por ahí que los niños son como esponjas. Absorben no solamente lo bueno, también lo malo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que Dios, nosotros como padres, nos enseñe a vivir para Dios y como ejemplo para nuestros hijos.
Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos Dios gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque tú estás ahí. Gracias porque tú eres nuestro Padre, porque sin ti nada somos. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos que Jesús pueda hacer de nosotros unas nuevas criaturas y que nuestros hijos puedan ver a Jesús en nuestra forma de vivir. Dirígenos, Dios, y cuando tú vengas, permítenos decir: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado y nos salvará. Y que tú nos lleves con nuestros hijos y con nuestras familias. Dirígenos siempre y cuando tú vengas, llévanos contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, querido, yo lo he puesto como título a estos pasajes bíblicos que vamos a estudiar entre todos. Honremos a papá. ¿Cuántos papás hay acá en esta noche? Es bastante. Felipe anda con el viejo ahí. Se ve muy bien tu viejo, Felipe. Se ve muy bien. Que Dios te lo cuide mucho. El padre juega un rol muy importante en la familia. Y a veces nosotros pensamos que el padre es solamente para proporcionar cosas materiales. No, mi querido. Papá también es un guía espiritual y un guía emocional para nuestros hijos. Así que de la forma que nosotros vivamos en este mundo, de esa misma forma van a vivir nuestros hijos. Porque como dijo ahorita, los niños son una esponja que absorben todo lo que ven. Y es triste que sea así, porque como dijo ahorita también, ellos absorben todo lo bueno y también lo malo. Pero nosotros, como estamos en los caminos de Dios, vamos a enseñarles por el cual camino deben caminar nuestros hijos. ¿Qué camino deben seguir? Porque nosotros como hijos también aprendimos así. Si vamos a las Sagradas Escrituras, abran sus Biblias, vamos a leer unos cuantos versículos. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. La Biblia especifica que nosotros no es que tenemos que instruir ya a los hijos de nosotros cuando sean grandes, cuando sean adultos. No, cuando son niños. Porque cuando sean adultos ya ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero como nosotros hemos instruido en el camino del bien, el camino del cielo, eso se va a quedar en el corazón de nuestros hijos. Y nuestros hijos entonces, cuando fueren viejos, cuando sean grandes, van a tener eso en la mente y nunca se van a apartar de los caminos de nuestro Padre Celestial. Mi querido, nosotros como padres tenemos una responsabilidad tan grande en nuestras manos. Nosotros cuando éramos hijos, aunque todavía lo somos, veíamos a nuestros padres como nuestros héroes. Veíamos a nuestros padres que no se cansaban, todo lo podían. Hubo una vez una persona que me dijo, yo llevé el nene mío a la escuela y me dijo, ¿tu nene está aquí en la escuela? Y yo, sí, tengo dos. Y está aquí en la escuela, en la Academia Adventista. Y mientras hablamos tantas cosas allí, me dijo, te voy a decir una cosa. Hay una cosa que nuestros hijos creen de los padres. Y digo yo, ¿qué creen los hijos de nosotros los padres? Y él me dice, esa persona me dice, los hijos, en primer lugar, creen que papá todo lo puede. Y a veces nosotros el cansancio del trabajo, estamos tan agotados que a veces nuestros hijos nos dicen vamos al parque y nosotros a veces vamos con ellos, pero estamos tan cansados que a veces otro papá es el único que se da cuenta que nosotros estamos cansados, pero nuestros hijos no se dan cuenta de eso. O sea, papá todo lo puede, es una cosa que no creen los hijos. Y segundo, que papá tiene mucho dinero. ¿Que no? Sí. Los hijos creen que papá tiene mucho dinero porque cada vez que van al supermercado, cada vez que van a las tiendas, ¿qué usted cree que hacen los hijos? Empiezan a coger cosas, coger juguetes, regalos. Papá, quiero comprar esto, quiero comprar lo otro. Pero los hijos
no se dan cuenta que papá a veces va con una lista para seleccionar lo que sí tiene que coger porque el bolsillo está corto. Pero ellos creen que papá es fuerte, que todo lo puede y que papá tiene mucho dinero. Y otra cosa que los hijos creen, y es que papá todo lo sabe. ¿Qué pregunta, no diré incómoda, pero qué pregunta le ha hecho a sus hijos usted que usted no sabía responder? ¿Verdad que hay preguntas que a veces los hijos no hacen, que no sabemos qué responder? Por ejemplo, en una ocasión yo estaba con el mío viendo, ahí en Netflix, estaba viendo un documental de animales. Había muchos animales, animales del campo, animales de la selva, un montón de animales. Y ustedes saben que a veces hay muchas aves en el cielo que parecen una mancha, que hay tantas aves que parecen una mancha, que hacen muchas piruetas y muchas cosas. Disculpen mi ignorancia, pero el nene mío me preguntó, cuando estaba hablando, me dice, papá, mira cuántas aves. Y él me dijo una palabra que yo no la había escuchado. Realmente yo no la había escuchado. Me dice, sí, papá, unas bandadas de aves. Y yo, papá, al fin. Le dije, no, papi, se dice manadas. No, por eso, es broma, no es broma. Hay veces que nosotros, mire hermano, los nenes saben tanto hoy día que a veces nosotros quedamos cortos en la sabiduría. Gracias a Dios que los hijos míos salieron a su mamá de inteligente. Mami, la verdad que no voy a decir. Y el nene me decía, no, papá, no se dice así, se dice bandadas. Y yo, papá, al fin. Y cuando... Es tu teléfono. Y cuando el nene mío insistió en decirme tanto esa palabra, recuérdense que nosotros los padres estamos para trabajar, mamá, papá está para trabajar y proveer, trabajar y proveer. A veces nosotros no tenemos tiempo para estudiar con los hijos. Los hijos a veces más eso lo hace mamá que estudia, ¿verdad, Brady? A los hijos, gracias mami. Y cuando el nene me insistió y me la dijo tantas veces, no papá, se dice bandadas. Y yo dije, ok, va a viajar. Agarré el teléfono, entré a Google. Digo, sí papá, unas bandadas de aves. Pero, mi hermano, a veces nosotros nos reímos, pero nosotros, como papá, tiempos atrás, el papá solamente se encargaba de proveer cosas materiales en la casa. En esta época es que papá pues ha abierto los ojos y se ha dado cuenta que también tiene que proveer cosas espirituales para con sus hijos, cosas emocionales para sus hijos. Ustedes saben cuántas cosas le pasan a los hijos en la escuela y van de papá, papá, mira, pasó esto, ¿qué hago? O papá, me dijeron esto, ¿qué hago? O hay veces que usted ve a sus hijos que está sentado y usted dice, papi, ¿qué te pasa? Y él allí triste. Nosotros como padres tenemos que prepararnos, porque nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Hoy día tenemos que hacerlo. Antes eso era otra cosa, Felipe. Antes era otra cosa. Hay unas historias en las Sagradas Escrituras que yo quisiera compartir con ustedes. Y quiero compartir esta historia con ustedes porque, como la Biblia nos dice que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, a los niños tenemos que instruirlos para cuando sean viejos no se aparten de ellos. Porque a veces los niños, después que son adultos, toman sus propias decisiones y ya papá no puede aconsejar. Porque a veces creen que todos lo saben y no saben que papá te da un consejo porque ya quizás papá pasó por esa situación. A veces que los hijos están pasando por decir una situación amorosa con la novia y te dicen, papá, tú no sabes. Y no sabiendo que ya papá pasó ya cuántas veces por esa situación. Si vamos al libro de 1 Samuel, yo quisiera hablar un poquito de Elí. Elí era un sacerdote de Dios,
fue escogido para ministrar las cosas del templo. Y Elí tenía 2 hijos. Elí era un sacerdote que provenía de la tribu de Leví. Podemos buscar en la Sagrada Escritura y vemos que Dios ya había seleccionado a sus antepasados para que de generación en generación tuvieran a cargo de las cosas del templo. Vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 en adelante, y dice así: Pero Elí era muy viejo, oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. Y dice el 27: Dios envió un profeta para que él diera este mensaje a Elí. Vemos que en la casa de Elí estaba pasando una situación. Ya los hijos de Elí eran grandes. Ya ellos tenían que tomar sus propias decisiones. Y Dios manda un profeta a decir una palabra al sacerdote Elí. Vamos a leer en el mismo libro de 1 Samuel, capítulo 2, en este caso, versículo 27 en adelante. Dice así: Dios envió un profeta para que él diera este mensaje a Elí. Dice: yo me di a conocer a tus antepasados cuando eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las naciones, entre todas las tribus de Israel, elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. Y sigue diciendo el 29: ¿por qué no das importancia a los sacrificios y las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con todo lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos: Ofni y Finés, ambos morirán. Hijo que estás aquí en esta noche, hijos que le están viendo por las diferentes plataformas, procura que el que te llame la atención sea tu papá. Procura que el que, como dicen algunos viejos, te jale las orejas sea papá. Porque Dios, cuando determina que va a hacer algo, lo va a hacer. Y yo estoy más que seguro que Elí le da buen ejemplo a sus hijos de cómo tienen que vivir como sacerdotes de Dios. Pero como le digo ahorita, a veces los hijos, después de grande, toman sus propias decisiones. Vamos a quedarnos con la idea de esa historia. Y quiero hablar un poquito de otra historia que se encuentra en el libro de Génesis. Es la historia de Noé. Todos los que estamos aquí conocemos a Noé. Bueno, no lo conocemos porque no hemos compartido con él, ¿verdad? Pero por lo menos hemos leído la historia de Noé. Noé era un buen hombre que caminaba con Dios. Y Dios, cuando terminó de destruir la tierra, pues Dios miró a Noé y a su familia. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios, a pesar de que ve todas las naciones en aquel tiempo que estaban caminando conforme a lo que ellos entendían que tenían que hacer, vio con agrado a la familia, vio con agrado a Noé y a su familia. Y decidió hablar con Noé y decirle lo que iba a hacer en este mundo. Y dice en Génesis 7, capítulo 7, versículo 7, dice: entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, a causa del diluvio. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles de la crianza de los hijos de Noé, pero sí una cosa estamos seguros: que la forma que ellos vivieron y la elección que ellos tomaron en aquel tiempo fue para vida. A diferencia de los hijos de Elí, que la decisión que tomaron fue una decisión para muerte. Aquí vemos, en estas dos historias, vemos tantas similitudes. Elí era un sacerdote de Dios. Noé fue un hombre escogido por Dios para predicar el evangelio mientras construía el arca para la salvación de todo aquel que quería salvarse. Pero podemos decir, lo que pasa es que la vida de los hijos de Elí y de Noé no era la misma, era totalmente diferente. Sí era diferente. Pero imagínense ustedes, imagínate tú, Felipe, que Dios le habla a tu papá, le diga: me vas a construir una casa flotante, porque voy a mandar agua del cielo, porque voy a acabar con la tierra. Pero nunca se ha visto caer agua del cielo. Tus amigos, ¿cómo van a ver a tu papá? ¿Qué van a hacer sus amigos contigo? ¿Te van a hacer bullying? Tu papá está loco. Eso de alguna u otra forma te va a afectar. Miren, mis hermanos, yo tengo un trabajo, que Dios me bendiga en mi trabajo, que Dios me puso allí porque fue Dios que me puso allí. Yo he visto tantas cosas de padres a hijos, que quizás por mi corta edad, aquellos que son un poquito más mayor que yo van a decir: tú no has visto nada. Sí, yo he visto muchas cosas. Quizás he visto cosas que usted, siendo mucho más viejo que yo, no ha visto. He visto tantas cosas que si me pongo a contar toda esa historia aquí no vamos esta noche. Será para otra ocasión. Pero imagínense que a Felipe, los amigos de Felipe empiezan a vacilarlo por decirle: tu papá está loco construyendo una casa flotante y la tierra. Felipe puede decir: vamos a llevar a papá al manicomio. ¿Eso fue lo que hicieron los hijos de Noé? No. ¿Usted cree que los hijos de Noé estaban pasando por esa situación? Sí, claro que estaban pasando por esa situación. Porque nosotros a veces, quizá la Biblia no nos da todos esos poquitos detalles, pero los hijos de Noé estaban pasando por una situación terrible, que podían deshacerse y decir: ya no quiero irme con papá, quiero irme de la casa de papá. Pero decidieron obedecer a papá. ¿Por qué? Porque papá, cuando era pequeño, lo instruyó y le enseñó el camino del bien, le enseñó a obedecer a Dios. Y ellos, pues, eso, después que fueron adultos, pues, eso vino a la mente. Vemos allí que los hijos de Elí tomaron una decisión que fue para muerte, y los hijos de Noé tomaron también su decisión que fue para vida. Miren, mi querido del cielo, en las Sagradas Escrituras, vamos a buscar en estas Biblias, abran su Biblia por favor. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 12, que ahorita lo dijo la hermana Ezequiel. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De los 10 mandamientos, este es el 5º mandamiento. Y yo ese mandamiento lo veo así: Dios te dice lo que tú tienes que hacer, y después que te dice lo que tú tienes que hacer, te va a compensar por eso que tú hiciste.
Es el único de los 10 mandamientos con promesa. Dios te dice, honra a tu padre, honra a tu madre. Y cuando tú honras a tu padre y a tu madre, eso te va a beneficiar a ti, porque tus días se van a alargar aquí en la tierra que nuestro Dios te da. Gloria a Dios. A mí me encanta mucho leer lo que son las cartas de Pablo. Pablo enviaba muchas cartas, Colosenses, Tito, Filipenses, muchas cartas enviaba Pablo a iglesias que están pasando por una situación, y Pablo escuchaba la situación que estaban pasando a la iglesia y le enviaba una carta para que reflexionaran en lo que Dios tenía para ellos. En estos días me puse a leer el libro de Tito, que me di cuenta que Pablo llama a Tito como hijo en la fe, y es porque él le habló de la palabra de Dios y aceptó el mensaje. Fíjense, Tito no era judío, Tito era griego, o sea que era de otra nación, y aceptó el evangelio. Si vamos al libro de Colosenses, ¿cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres? ¿Qué tenemos que hacer para honrar a nuestros padres? Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 20, dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Y si usted como hijo hace lo que su padre le dice, obedece a su padre, usted también de la misma forma está obedeciendo a Dios. Porque nosotros fuimos hijos. A veces a veces los hijos ven a los padres como que no tuvieron niñez, no pasaron por todas las cosas que ellos están pasando, no sabiendo que ellos están pasando por una situación que papá ya pasó, y van a pasar también por otra situación que papá también ya pasó. Así que nosotros como padres debemos enseñarles por dónde deben caminar nuestros hijos, porque nuestros hijos a veces son tercos, que no quieren entender lo que nosotros le decimos. Pues entonces vamos a enseñarle con nuestro ejemplo. Vamos a enseñarle con nuestro ejemplo, porque le voy a decir una cosa, hermanos. Yo he visto padres sufrir por la situación que está pasando los hijos hoy día. Como le dije, he pasado por tantas situaciones y conozco tantas cosas. Por ejemplo, se cuenta una historia aquí en Carolina, en el pueblo de Carolina. Hay una familia, hay un caballero, tiene una familia son 5 ellos. Y su esposa se mantiene todo el tiempo en su casa porque no puede, la movilidad de ella es bien poquita porque ella tiene muchos problemas. Tienen unos hijos que son problemáticos. Por ahí uno de ellos que es paciente mental, tiene problemas psiquiátricos y tiene que estar todo el tiempo tomando medicamentos. Y en esa situación yo pude ver que a veces los padres, lo he vivido también en carne propia, a veces nosotros los padres preferimos darnos a nosotros antes que a nuestros hijos. No sé si me entienden. Si nuestros hijos están pasando por una situación que le puede causar la muerte, nosotros preferimos pasar nosotros esa situación que ante nuestros hijos. Y esa persona llamó al sistema 911, al sistema 911, indicando que su hijo, el mayor, tenía un cuchillo en la mano y agredió a uno de sus hermanos. Y él tuvo que trancarse en una habitación porque el hijo de él, que tiene el cuchillo, se fue detrás de él y quería hacerle daño con el cuchillo. Bajó por el sistema 911, llegó a la policía. La policía llegó allí como en 3-4 minutos porque era cerca. Y como los policías entendieron, los agentes entendieron que la persona tenía un arma blanca en la mano, pues tan pronto llegaron al lugar, pues desenfundó uno su arma de fuego y el otro lo que se llama el taser de dispositivo eléctrico. Tan pronto salió del muchacho de la casa, pues el policía le encañonó con el taser y le gritó al piso, hasta que se tiró al piso y lo movió y le quitó todo lo que tenía. Y el papá, cuando ve que tenían al nene de él apuntándolo con un arma de fuego y con un dispositivo eléctrico, el papá se tiró en el medio y le dijo: no le hagan daño, que mi hijo está enfermo, es un enfermo mental.
Te das cuenta que él mismo llama al sistema y después cuando ve la situación, intercede por su hijo. O sea, que a veces nos duele ver la situación que está pasando a nuestros hijos. Nosotros tenemos que velar por la vida de nuestros hijos, aun así sean como sean. Vamos a orar para que eso sea una realidad de nuestras vidas y que nosotros como hijos, como padres, podamos encaminar a nuestros hijos al reino de los cielos. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que mora a las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos Dios gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Dirige nuestras vidas, oh Dios, úngenos con tu Santo Espíritu, que podamos ser, oh Dios, un ejemplo de vida, un ejemplo de ser una persona que te honra y te glorifica, que podamos testificar, oh Dios, en nuestros hogares de que somos hijos tuyos, de que somos verdaderamente cristianos, y que nuestros hijos puedan ver a Jesús en nuestra forma de vivir, y que, oh Dios, en el caminar de esta vida ellos puedan siempre estar de parte tuya. Dirígenos siempre y cuando tú vengas en gloria, llévanos contigo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.